Bueno, hoy vamos a hablar de la película Aún estoy aquí, que recibió 3 nominaciones al Oscar y se quedó con el premio a la mejor película extranjera de 2005, lo que supuso el primer Oscar en la historia de Brasil. I'm still here, Brazil. Thank you first in the name of Brazilian cinema. I'm so honored to receive this in this such an extraordinary group of filmmakers. This goes to a woman who, after a loss suffered during an authoritarian regime, decided not to bend and to resist. So this prize goes to her. Her name is Eunice Paiva. So it's with her. Bueno, después vamos a ver quién es Eunice Paiva, a quien le dedicó la película, el amigo Walter Salles, a que veíamos recién en una foto en el MOB, así que conéctense al MOB porque vamos a ver algunas fotos que pueden resultar interesantes a lo largo de la columna. Él dirigió esta película que se basa en el libro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, cuya vida estuvo marcada desde la niñez por la dictadura que gobernó Brasil hace algunas décadas atrás. Pero antes de un contexto histórico al respecto, tráiler, por favor. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. Bueno, ahora sí, un pequeño contexto histórico. La dictadura brasileña fue la más larga de América del Sur, ya que comenzó el 31 de marzo de 1964, de la mano de la llamada Revolución Militar, obviamente esto entre comillas, y se prolongó hasta el 15 de marzo de 1985, cuando asumió José Sarney como presidente democrático. Bueno, esta canción se llama Cálice o Calice, no sé en portugués cómo se dice, Cálice. En este caso interpretada por Milton Nascimento y Chico Buarque, que es una canción dedicada enteramente a la dictadura, una crítica hacia la dictadura brasileña. Antes del golpe de Estado, que ustedes recuerdan fue el 31 de marzo del 64, el presidente de Brasil era João Goulart, quien había sido una década antes ministro de Trabajo durante la presidencia de Getúlio Vargas, que seguramente a todos ustedes les suena el nombre, que posiblemente sea el político más influyente de la historia de Brasil. Me refiero a Getúlio, para que ustedes hagan una idea de la tendencia de João Goulart a nivel político, a nivel ideológico. Pero además Goulart había sido también vicepresidente en 2 ocasiones. Ya vamos a ver la foto de Goulart para que la gente tenga una referencia simplemente. Él asume como presidente en el año 1961 por la renuncia de Jânio Quadros. O sea, él era el vicepresidente de Quadros, Quadros renuncia y él toma el poder. Y en ese momento la estabilidad política de Brasil estaba lejos de ser la ideal, incluso, no se sorprendan, con un ejército con claras aspiraciones de poder, claro, ¿no? Goulart intentó aferrarse a los principios de Getúlio Vargas, aumentando la participación del Estado, subiendo el salario mínimo, impulsando también una reforma agraria e impositiva y exigiendo a las empresas extranjeras invertir sus ganancias en Brasil. Ustedes ven más o menos por dónde viene su ideología y cuál era su plan de gobierno, y además, digamos, que en el ámbito internacional tiraba para el eje de la izquierda, digamos, ¿no? Algunas señales iban para el lado en donde no quería Estados Unidos. Y bueno, el contexto de Guerra Fría y también algunas dificultades económicas, principalmente basadas estas en una fuerte inflación, que sabemos que esto destruye a los gobiernos, propiciaron el golpe militar que comentábamos recién, el cual, aunque ustedes no lo puedan creer, esto sí que los va a sorprender, fue apoyado activamente por Estados Unidos. No te puedo creer. No, en serio, no, es Jamás tremendo, lo hubiese ¿no? imaginado. No, pero es de loco. Se puede decir que de esta manera, y en Brasil comenzó un contexto regional que terminó con dictaduras militares prácticamente en todo el continente, apuntalado, como es sabido, por el tristemente célebre Plan Cóndor, que era manejado y movido y financiado y ejecutado a través de Estados Unidos. El golpe también fue apoyado por varios actores internos en Brasil, como por ejemplo los medios de comunicación más importantes, no vamos a mencionar a ninguno por respeto a la Globo, Claro. El sector empresarial, qué raro también, parte de la iglesia, e incluso
algunos gobernadores de algunos estados importantes, como por ejemplo el de Minas Gerais, ¿no? La dictadura brasileña, que fue muy larga, estamos hablando de 20 años, tuvo varias etapas, pero para no irme tanto por las ramas y no extenderme tanto, podría hablarle cada una de las etapas, pero sería muy largo. Solo les voy a decir que en realidad siempre hubo el mismo tono. Pese a que cambiaban las etapas y cambiaban también los presidentes, el tono era el mismo y era el de la violencia, el de la censura y el del autoritarismo. Así fue, como ven, con el mismo modelo de siempre, todo orquestado de Estados Unidos y con el mismo molde que sufrieron nuestros países de América Latina como Uruguay, Argentina, Chile, entre otros. Digo estos tres porque, claro, me parece que son los que más conocemos, ¿no? Claro. Porque aparte estuvieron súper interconectadas, ¿no? Ajá. Todas las dictaduras, pero particularmente estas tres, Claro. ¿no? Era bastante normal que el uruguayo que se alejaba de la dictadura se fuera a Argentina y después empezaba la dictadura de Argentina y se tenía que ir a Argentina también, Sí. ¿no? Bueno, lo mismo en Chile y así sucesivamente con otros países. Hubo varios presidentes durante esa época en Brasil, pero el gobierno de un tal Emilio Medici, un militar cuya madre, atención con este dato, era uruguaya y nacida en Paysandú. Siempre hay un uruguayo. Esto no Sí, quiere obvio. decir que los sanduceros sean malos. No, para nada, todo lo contrario. Ahí vemos la foto. Dejalo un ratito porque está buenísima la foto. Este gobierno, el de Medici, fue catalogado como el más represivo y el más sangriento de toda la dictadura brasileña. Él gobernó desde 1969 a 1974. Y en la foto lo vemos con el gran Richard Nixon, Sí. ¿no? Como para que ustedes vean todo lo que decíamos anterior, el plan Cóndor claro, y claro. todo lo demás, ¿no? Que de Esto todo se fue. negó durante muchos años, ¿no? No, en realidad no tenía nada que ver, no había una interconexión, no había un manejo de Estados Unidos. Siempre se pero negó. siempre pasa eso. Ahora ya se sabe Sí. que no es así. La Qué foto esta. impresionante, perdón, una cosa que se me ocurría, ¿no? Qué impresionante el estar hoy hipercomunicados y sabiendo qué está pasando en cada lugar, que todo el mundo dice, no, pero fíjate que yo no me doy con tal, ahí no hay dictadura, o ahí sí hay dictadura, entonces tal cosa. Antes, al no estar tan sobreinformados y al que nos llegara lo que determinados querían que nos llegara, Sí. era mucho más fácil hacerse el boludo. Bueno, sí. obvio. Ahora las comunicaciones son mucho más sencillas, las redes sociales y todo lo demás. Igual había un secreto Sí, a obvio. voces de que esto funcionaba de esta manera, pero es verdad algo que a gran parte de la población medio que le pasaba por el costado y no tenía ni idea de lo que estaba pasando realmente, ¿no? Y cuando uno veía la película, bueno, no necesariamente viendo la película, no necesitamos ver la película, pero es el mismo molde. O sea, cuando uno miraba la película decía, pero este es un tema y es una situación que pasó exactamente igual y que estamos discutiendo nosotros todo el tiempo acá, ¿no? Bueno, en ese periodo del gobierno, de la dictadura, Medici, que gobernó, reitero, entre el 69 y el 74, decenas de personas, la enorme mayoría militantes de izquierda, fueron asesinadas o todavía continúan desaparecidas. Decenas y cientos, ¿no? Y justamente en ese periodo puntual se desarrolla mayoritariamente, voy a decir, porque la mayor parte de la película se desarrolla en ese periodo, se desarrolla la trama de Aún estoy aquí, cuyo recorrido comienza exactamente en la Navidad de 1970 en Río de Janeiro. Bueno, la película se basa, yo les decía en el comienzo, en el libro de memorias de Marcelo Rubens Paiva, Sí. que relata cuando su padre fue detenido por la dictadura. O sea, trata de un hecho real, es importante ya saberlo de entrada, esto pasó, no son personajes ficticios, no es algo que podría haber pasado, dado el contexto, sino No, es que la esto historia de él. pasó, es la historia de él, de esa familia, ¿no? Y en el momento de los hechos, Marcelo, el autor de este libro, que es autobiográfico, tenía unos 10 años aproximadamente, no lo dice en la película, pero tenía 10 años más o menos, y vivía junto a sus padres y sus 4 hermanas en una casa frente a la playa en Río de Janeiro. Vamos a ver la siguiente foto para compartirla a través del MOV. Y la película empieza ahí, en ese momento. Ahí está la foto, ¿no? Momentos de felicidad. Y vamos a hablar de los momentos de la felicidad porque es interesante cómo se da ese manejo en la película. Porque a mí me pasó desde el comienzo que la viví con mucha atención. Atención no, tensión, Tensión, aclaro. estar tenso. Tensión, sí, tremenda tensión. ¿Por qué? Primero, porque es un tema que el de la dictadura y el pasado reciente a mí me impacta, me conmueve. Sí. Pero además,
El comienzo de la película durante, yo diría, capaz que 25 minutos, media hora, o incluso un poco más, relata una felicidad extrema. Y vos sabés Claro. que en cualquier momento se quema Se va a todo. pudrir. Bueno, Exacto. esto, lo de la felicidad extrema, es absolutamente lógico al originarse la narración en los recuerdos de un niño. Claro. Claro. ¿Ah? Está todo el tiempo en la playa con los amigos, juegan al vóley, adoptan un perro, juegan al futbolito, se van a mudar a una casa más grande. O sea, una familia muy extensa, con buenas condiciones económicas, viven en un lugar que parece el paraíso, básicamente. Los padres se adoran, los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Capaz que no era en realidad todo tan fantástico, todo tan maravilloso, pero los recuerdos de la niñez suelen ser así. Sí, obvio. Claro. Especialmente cuando esa situación que parece ideal se corta puede ser. de golpe. Me pasa a mí, yo en la escuela, que es el lugar probablemente en el que fui más feliz, capaz que no era tan maravilloso como No, lo recuerdo. Pero uno idealiza lo también. tengo idealizado. porque- claro, yo ese exacto. patio de la escuela para mí Sí. es. Y capaz que en el día a día decía, qué porquería que es esta. Exacto. En algún momento. Sí. O la Pero- casa de los La abuelos. de la casa de los Bueno, abuelos. sí, sí. Bueno, eso, viste, es así. La memoria es como que la editas y te quedan los recuerdos de etapas que fueron, digamos, Las globalmente primeras, claro. muy felices, pero no quiere decir que todo hubiera sido fantástico Exacto. ni maravilloso. Pero está contada esa película, la película, me imagino que en la autobiografía de Marcelo Paiva también, esa etapa como los años felices, Claro. los años dorados, ¿no? Todo una maravilla. Y justamente ahí está la tensión de la que hablaba, porque uno va viendo toda esa felicidad, pero íntimamente e inexorablemente sabe que eso se va a acabar y que se va a acabar de la peor manera. Y por supuesto que en todo ese periodo inicial de la película vamos recibiendo algunas pautas de la existencia de un gobierno autoritario, de una situación política difícil, pero todo está centrado en la funcionalidad de esa familia que es maravillosa, ¿no? Se van a mudar a tremenda casa, la están haciendo, todos se quieren, graban los momentos con una Ay, cámara qué de los años lindo. 70. Así de- Todo, no, sí. No, pues es que no tan grande. Vos sabés que yo pensaba, ¿existían cámaras de esas en los 70? ¿Viste? Tenía un cassette ahí que Claro. lo metías, iba con la cámara Sí. y todo era divino y todos se querían y hacían bromas. Una cosa que vos decís, esto es divino, es Sí, bárbaro. claro. El padre, un fenómeno, graciosísimo, divertido. Ya te das cuenta que está, viste, como que está ocultando alguna cosita, te das Ahí cuenta, viste. Pero qué lindo esto, qué bárbaro. Y bueno, en determinado momento, que uno está preguntándose desde el minuto 1. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo? En un momento hay una fiesta y, viste, están todos ahí bailoteando y todo. Y yo digo, va a ser acá. La van a pudrir acá. Acá se pudre. Y en determinado momento, taca, te pasa. Y viene el desastre que ya uno lo espera con cierta atención, pero aún así, pese a que uno lo espera, cuando llega, lo sufre, impacta. Tá fazendo ano e meio, amor. Bueno, estamos escuchando todos temas que Del son de la soundtrack. banda sonora Claro. de la película, exactamente. Y bueno, esto es un poco el viaje, ¿no? Sufrir. Sufrir es parte del viaje. Sí, es así. es la vida. Si vas a ver esta película, Belén, Giovanna, Beto, sabes que vas a sufrir un poco. Sí. Y en realidad, si no sufrís, tenés que empezar a replantearte Claro, algunas algunas cosas. cosas. No, porque la verdad que es muy sufrible la película. Pero bueno, no deja de ser una muy buena película, una gran película, más allá de que haya ganado el Oscar, porque eso es una circunstancia también. Sí, Ustedes sí, saben no. que ahí hay mucha política. Obvio. ¿No? Sí, Pero las que están generalmente son buenas películas y esta es una buena película, pero más allá del Oscar. Me encantó la recreación de época de ese Río de los años 70, Sí. que es una maravilla, la ropa, las calles, la música, todo el tiempo de época y demás, los autos son realmente maravillosos y todo está muy pero muy bien logrado. El personaje de la película, el principal, digamos, el que desaparece, digamos, Sí. el que lo detienen, tiene un auto que evidentemente es muy bueno para la época. Y vos lo ves, eso es una catramina Claro. que no sé cómo puede circular, ¿viste? Claro, sí. Pero evidentemente es un auto, ¿viste? Que Sí. en la época era un auto potente. No todo el mundo lo tenía o lo podía. No, sin duda, sin duda. Y además, ya mostrando esa playa,
que es una locura. Sí, Copacabana. Sí. La batalla estética la tenés ganada. Claro. Claro. La tenés absolutamente ganada, pues impresionante. La primera escena aparece el personaje central, digamos, que no es quien desaparece, sino la esposa de él, que ahora vamos a hablar de ella, en el agua, haciendo como la plancha, digamos. Y vos ves la transparencia del agua, la locura con los cerros atrás, y vos decís, Ay, qué divino. claro, y eso también te da esa pauta de cosa idílica. Mirá Claro. dónde están viviendo, mirá qué bien que están, mirá que todo funciona, todo. Más allá de que el país era un desastre, Sí, ¿no? sí, sí. En Sí. cuanto al autoritarismo y todo. Vamos a ver la próxima foto, porque hay una actuación impresionante, pero realmente impresionante, de Fernanda Torres, Ay. que ahí la vemos, quien también estuvo nominada al Oscar como Mejor Actriz. Sí. Hay que estar nominada al Sí. Oscar como Mejor Actriz, Sí. siendo brasileña. Sí. Ella encarna al personaje de Eunice, que la mencionaba Salles en la ceremonia del Oscar, que es la esposa de Rubens Paiva, ¿no? Es la que está haciendo la plancha. Claro. Ahí arranca la película, con ella haciendo la plancha. Después la plancha no la va a poder hacer más. Claro. ¿no? Porque en realidad, como que la película está vista del lado de la familia, pero fundamentalmente de ella, que es la que queda en una situación... Sí. La verdad, con la rueda para arriba, pero recontra complicada. Ustedes imaginen por todo lo que pasa a esa mujer, que además, antes de que su marido desapareciera, tenía la vida resuelta. Claro. Una mujer de 40 años, que no sé, capaz que alguno más, no sé cuántos más, pero una cosa así, y todo fluía muy bien. Sí. A partir de ahí, su vida pasa a ser literalmente una tortura, caos. ¿no? Y diría hasta literal una tortura. 5 hijos tenía, 5, ¿no? Algunos chiquitos, los 3 más chicos chiquitos. Empieza, claro, los apremios económicos también, ¿no? Además, claro, todo el dolor, la incertidumbre, porque no sabían dónde estaba. ¿Dónde Claro. estaba? ¿Qué le están haciendo? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué le están haciendo? Lo tiene claro. Porque Sí, a ella pero también hay que maquinar ahí la cabeza. No, claro, pero no sabe si está vivo o muerto, ¿no? Para arrancar. Y también la necesidad de empezar a buscar respuestas que parecen imposibles. Ella, claro, está conectada políticamente, tiene gente que la contiene, pero tiene que empezar a buscar, empezar a probar que su marido fue detenido, para empezar, Sí. y a ver si lo buscan y le dan alguna respuesta de lo que está realmente sucediendo. Y mientras tiene que lidiar con los 5 chiquilines que no saben dónde está el padre, ¿no? Tiene que lidiar con una casa que cuesta dinero y hay que mantenerla, y está en una situación súper complicada en ese sentido. Y con el dolor personal, Claro. ¿no? De encontrarse sin su marido, Sí. no saber si está vivo, si está muerto. Hay que ponerse en el lugar. Y yo creo que estas historias, que son historias reales y que son historias de gente de carne y hueso, ayuda a entender cómo pasó la gente en ese momento, ¿no? Claro. Yo creo que en ese aspecto de la película, que después lo vamos a hablar, es muy importante. Ahora lo voy a decir. Esto lo decimos siempre, ¿no? Es importante que los temas del pasado reciente sean reflejados en el cine, en la literatura, en cualquiera de las manifestaciones del arte, porque es una forma de dar a conocer historias que no siempre son tan exploradas, pero que son muy importantes para entender qué fue lo que pasó en aquellos años y así evitar que vuelvan a ocurrir, ¿no? Y también evitar algunos discursos que entre nostálgicos y de hacernos un poco los boludos que a veces pasa, tratan de pasar por alto lo que realmente sucedió, de minimizarlo, de negarlo. Hay mucho negacionismo también. En Uruguay lo hay, en Brasil muchísimo más. Ahora vamos a hablar de eso también. Y me parece que estas manifestaciones son culturales, son muy importantes. La actuación de ella es, la verdad, muy Impecable. buena. Hasta la vez cómo se va deteriorando, ¿viste? Una mujer que estaba siempre alegre, contenta, Sí, plena, la ves cómo se va deteriorando hasta físicamente el rictus. Y eso es muy difícil de componer y ella lo hace de manera realmente espectacular. Es una actriz que yo conozco desde que tengo 10 años. Claro, es una de las actrices típicas de la Globo, ¿no? Bueno, yo la vi en una telenovela que se llamaba Selva de Cemento y quedaban en Canal 12 los martes y jueves cuando yo estaba en sexto de escuela. Claro. me muero. Y claro, ella hace de 2 personajes diferentes. Primero Simone y después pasa a ser Rosana Reis, porque ella en determinado momento hace como que se muere, si no recuerdo mal, y cambia de personalidad. Claro. Se cambia de ciudad, creo que pasa de Río a San Pablo o al revés. Y se cambia el color de los ojos, pasa a tener ojos claros y
Y la telenovela es espectacular, está muy buena la telenovela, como estaban aquellas telenovelas brasileñas de los martes y jueves de Canal 12, que eran increíbles. Yo estaba en la escuela y la veíamos todos en mi casa, ¿viste? Y claro, en la época en la que la televisión juntaba a la hora de cenar y se veía lo que se veía. Sí, y esta mirá que terminaba tarde, a mí no me dejaban acostarme tan tarde en esa época, porque yo tenía 10 años. Y como que hacían una excepción, empezaba a 9:30, terminaba como a las 11 la televisión. Claro. Terminaba como a las 11. Y lo que pasa es los cortes, todo. Claro, era, las tablas, era otra cosa. todo. Sí. Y ya te pasaban, mirá, cuando estaban pasando por él el martes, estaban pasando la telenovela, en el corte ya te pasaban un aviso del día siguiente. Claro. Entonces ya quedabas ahí de lo que iba a pasar. Bueno, la telenovela estaba buenísima y ella era la protagonista. Y estuve mirando, la telenovela acá se emitió en el año 88, 87, 88. Y allá en Brasil empezó en el 86. Ella tenía 21 años. Claro. Yo, vos sabés que la miraba, no me acordaba del nombre de Simone, ¿viste? El nombre de la actriz. Y yo la miraba, pero ya, esta es Simone, decía yo, ¿viste? La veía después la vi en otras producciones, cosas. Pero claro, tenía 21 años. Sí. Ahora tiene, ya qué sé, Sí. son más de 40 años más. Claro. Tiene 60 y pico. Sí. ¿No? Y la verdad que ya era muy buena en aquella época. El papel que ella hacía, con doble personalidad y todo. Después el actor era Tony Ramos, el actor principal. Tony Ramos. Tony Ramos, que era súper joven, súper joven y tal. Como que le tenía mucho cariño a la telenovela y a ella en particular. Y la verdad que el papel que hace es formidable. La verdad que es formidable. No digo que se roba la película porque hay otras actuaciones que también son muy buenas. Por ejemplo, la de los niños. Ahí va. La de los niños son muy buenas. Pero vamos a ver lo que decía el director de la película en relación a cómo una película del pasado termina, en cierta forma, siendo un reflejo del presente. Escuchen porque está muy bueno lo que decía Salle. Empezamos esa película con la impresión que estábamos ofreciendo un reflejo del pasado y poco a poco el zeitgeist empezó a cambiar y percebemos que la opresión del pasado se transformaba en algo muy concreto en el presente, ¿sabes? Y vivimos al mismo tiempo la pandemia y un poco el negacionismo de un campo político que aplaudía el régimen de la dictadura, ¿comprendes? Entonces la película que estábamos haciendo sobre el pasado se transformó en una película sobre nuestro presente. Y el mundo continúa cambiando. Entonces es una película que te hace pensar un poco sobre quién fuimos, pero también quién podemos llegar a somos ser. y te hace preguntar qué mundo queremos construir al final, ¿sabes? Me pareció bárbaro lo que dijo. Primero, Fernando Torres tiene 59 años. Gracias, Beto. Y en realidad, voy a dar una pista acá, pero le viene bien esa edad, porque queda en el medio de las dos. Bien. Porque está en una época y en otra, ¿no? Claro. Yo estaba pensando que a ella la deben haber agarrado como naturalmente es ahora y la deben haber puesto un poquitito más joven con maquillaje para poder hacer todo ese traspaso en su sufrimiento, ¿no? Sí, no, y aparte el paso de los años también, porque en un momento dado pasan los años, entonces ahí es medio complicado porque me parece que ella está un poquito mayor para el papel que hace en primera instancia, en el 70, está un poquito mayor, pero no importa, está muy bien, o sea, está realmente muy bien. Y lo que decía él, viste que habla de la etapa bolsonarista, que hay un negacionismo y hay también una especie de apología al régimen. Yo recuerdo cuando destituyeron a Dilma con aquel impeachment que fue una vergüenza, porque no hay otra manera de calificarlo, fue una vergüenza. Bolsonaro, que todavía no era presidente en aquel momento, le dedicó su participación al torturador de Dilma Rousseff. Sí. Yo recuerdo que estaba viendo en vivo, no sé por qué me hice eso, de ver en vivo eso, la verdad que no. Periodismo. No, es que no sé por qué me hice eso, porque ni siquiera necesitaba hacerlo por trabajo, no sé, lo podés ver después, viste, yo qué sé, no sé. Me puse a llorar porque no podía creer lo que estaba viendo. No podía creer que un tipo diga eso en el Parlamento y que gente que lo aplaudiera. Exacto. ¿Te acordás que una cosa que hablamos mucho también sobre eso, a partir de un Mirate esta tuyo, fue el de Al borde de la democracia? Sí, de Brasil también. Que es de Brasil y que explica y se va mucho con las cámaras al despacho de Bolsonaro antes de ser presidente. No, pero es que es una locura, es vomitivo realmente. Es salado. Y ese loco fue presidente de Brasil y perdió cuando se quiso postular para la reelección. Cuando se postuló para la reelección,
perdió por un punto con Lula. Y Lula salió hasta que lo agarraba el Beto y decía, vení, Beto, ¿querés venir conmigo? Salió con todo, ¿viste? No sé. Es realmente duro. Yo sé que en Uruguay hay negacionismo, hay gente que todavía añora los momentos de la dictadura, pero en Brasil es muy fuerte. Sí. Bueno, en Chile ni que hablar, ¿no? En Argentina no tanto, me parece, a esta altura. Pero lo de Bolsonaro en Brasil es increíble, y es por eso que es tan importante que esta película no solamente haya sido confeccionada, haya sido estrenada, sino que haya ganado el Oscar y por lo tanto haya tenido tanta notoriedad. Porque ayuda a entender realmente con lo que le pasó a una familia, lo que se estaba viviendo en esa época, lo que se vivió en esa época, ¿no? Y hacía calla esos discursos negacionistas que son terribles, realmente terribles. Bueno, particularmente el caso de Paiva fue bastante sonado en Brasil porque era un exdiputado. Estaba retirado de la política, supuestamente, ¿no? Estaba haciendo alguna cosita, pero estaba retirado de la política, un ingeniero de buena posición, entonces como que terminó ya en aquellos años generando cierta repercusión, toda su desaparición y demás, ¿no? Fue como bastante fuerte. Pero, por otro lado, el cine brasileño, más allá de lo que dice Belén, de la documental esa, de El borde de la democracia, que está buenísima, ha explorado muy poco el tema de la dictadura, realmente muy poco, bastante menos incluso que Uruguay y que Argentina. Y justamente en la alfombra roja ahí de los Oscars le preguntaron, dos periodistas argentinos que estaban allí, le preguntaron a Salles sobre esa situación y él contestaba lo siguiente. Argentina, Uruguay, Chile tardaron menos tiempo en hacer películas sobre la dictadura. Sí. ¿Por qué a Brasil le tomó 50 años contar historias de la dictadura? Mira, hubieron películas que ofrecieron un reflejo de ese periodo, pero quizás no por el ángulo de esta película, que es el micro, a través del microcosmo de la familia. Sí. Esa película, yo pienso, nos permitió entender lo que es la pérdida, pero también lo que puede ser la reacción a esa pérdida. Sí. Una mujer que decide de alguna forma no se curvar a un estado autocrático y establecer sus propias formas de resistencia. Pero es eso, yo pienso que es una película al final sobre la pérdida, pero también sobre la vida, sobre la importancia de abrazar la vida y sobrevivirnos a eso, sobrevivirnos a la pérdida y no nos curvarnos. Mirá, Belén, ya te voy a habilitar con los mensajes porque Belén está en la silla de Andrés, va de a poco como que escalando. Pero es interesante esto también, no solamente en un momento como ese, ¿no? De dictadura, de desasosiego absoluto, pero sí en momentos que tenemos todos de bajón, de no quebrarnos y bueno, agrandarnos ante la adversidad, ¿no? Sí. La famosa garra, y vaya si esta mujer la tuvo, para sostenerse a ella y a su familia en un momento que cualquiera se podría haber quebrado, ¿no? Y me parece que esta historia habla de eso y en qué momento. Y creo que, no solamente ella, sino una cantidad de gente que no se quebró fue la que permitió que la dictadura terminara cediendo, ¿no? Es una historia de resistencia popular la que vivimos todos aquí en Latinoamérica en aquel momento. Algunos como nosotros, yo que era muy chiquito, que no hice nada, esa es la verdad, ustedes que no habían nacido, pero sí mucha gente que se resistió y fue clave para que eso no se perpetuara en el tiempo, que en algún momento, claro que ahora no nos damos cuenta, pero acá en Uruguay, por ejemplo, en los años 74, 75, 76, parecía que la dictadura era absoluta. Claro. ¿Qué va a seguir para siempre? Exacto, a eso me refería. Y muchos pensaron que no, y seguían peleándola y luchándola. Y hoy en día capaz conocemos cuentos de gente como nosotros que en ese momento prestaba su casa para recibir tal cosa, o le llevaba tal cosa a otro, poniendo su vida en riesgo. Bueno. Pero en pos de eso, ¿no? De decir, bueno, esto se tiene que acabar, en algún momento se va a acabar. Decirle a Rubens, que yo no quiero contar mucho, pero decirle a Rubens Paiva, ¿no? A Rubens Paiva, justamente, que en un momento es hasta gracioso porque no quiero contar. No, claro, no quiero contar mucho, pero claro, nadie sabía lo que estaba haciendo, ¿viste? Claro. Y en un momento cuando ella se entera lo que estaba haciendo, hay alguien que trabajaba con él y le decía, Eunice, no podíamos no hacer nada. Claro. O sea, no podemos no hacer nada. Sí. Porque si nadie hubiera hecho nada o que sea recibido una cartita, andás a ver esto hasta dónde llegaba. Sí. Hasta ese punto me parece que estas conversaciones son súper interesantes para entender
lo que se vivía en ese momento, ¿no? La sensación de ese momento. La película, yo les decía, tiene un largo pasaje en los años 70. Después se va con un mojón muy importante de esta historia al año 96. Y después cierra en el 2014. Ahí va. ¿No? Con ya todos los Son personajes como 4... crecidos. 3, 70, sí, 96 y 2014. Como una pequeña crítica a la película, a mí me parece que la última parte, la del 2014, está medio como que de más. Me pareció que es como que está medio como de más. Como que ya... Pero porque está como forzada, digamos, o... Como que no es innecesario y es un golpe bajo, ¿viste? Ah, ok. Que... Bien. Puedo estar equivocado, ¿eh? Sí. Yo no soy analista cinematográfico, nada, pero simplemente fue cuento... la sensación que te quedó a vos de mirarla. Sí, viste, porque yo ya estaba con un nudo en la garganta, Claro. que no sé cómo me aguanté para no llorar, porque fue una cosa tremendo. Lo amo. Un poquito lloré igual, pero me banqué bastante, estaba medio durito ahí, parecía una estatua así, si me movía ¿La mucho... miraste solo? No. Estabas acompañado, Sí, viste sí. que uno se pone un poquito más... Y estaba como así, viste, y yo ni miraba para el costado, estaba durito así. Y la última parte se pará, flaco, otra vez. Claro. Sigue. 2014. Pero sí, esto, ya está. Ya, terminá lo que ya está bien. Ay, qué garrón. Bueno, yo la recomiendo enfáticamente, es interesante, me parece que la gente la tiene que ver, las nuevas generaciones, aquellas generaciones que hay, algunas que la dictadura le pasó por el costado y no tienen ni idea de lo que realmente sucedió. Yo tengo una anécdota muy chiquita que voy a contar, que un día estábamos conversando con mi madre, mi padre, yo y un primo de mi padre. Sí. Nuestra familia es muy politizada realmente. Sí. Y habían aparecido los restos, recién, año 2005. Era un primo de mi padre grande. Y dijo, delante de todos nosotros, dijo: ¿vos sabés que yo nunca pensé que realmente estuviera pasando eso? Bueno, claro. Pero aparte un tipo grande Sí. y hijo de una familia politizada, ¿no es que, viste? Y quedamos los tres sí, como diciendo, pero ¿qué está diciendo, viste? Y así hay 4.000. Por eso siempre digo... Yo tengo gente muy cercana que cuando le pregunto te dicen, no, yo no viví nada, o sea, para mí estaba todo normal, Todo qué normal. sé yo. Si no estabas en nada raro. Sí, claro, no más de que te normal. parara. No, pero igual hay gente, no sé, ¿viste? No, gente que no sabe directamente. No, claro. Sí, sí. Y más de pararte, que te pidieran la cédula no pasaba. Y después están los otros que no, era todo bulla, no sé qué, no sé cuánto. Y vos decís, qué montón, qué montón. Pero viste como el arte, en este caso el cine, como que sí. te acerca, ¿no? Y te ayuda a dimensionar. Y yo creo que en ese aspecto, en nuestros países, es clave. Siempre está la frase, ¿no? Que es muy trillada, pero yo creo que es muy linda. Los pueblos que desconocen su pasado comprometen su futuro. Obvio. Y es un poco así, ¿no? Así que les propongo, antes del final y antes de los mensajes que va a leer Belén, irnos con la foto de Rubén Spaiva, uno de los tantos asesinados por las diferentes dictaduras en nuestra América Latina, muchos de los cuales siguen todavía desaparecidos, mientras sus familias reclaman verdad y justicia. Bueno, Excelente. espectacular. Me hace acordar al de el que puso ayer Andrés, el que toca la pandereta. Es una foto lindísima, aparte. Sí, sí. Que refleja un poco la alegría de esa época que yo les decía, ¿viste? Sí. De la familia, cosas, no sé qué, no sé cuánto. Silvia dice, al comienzo de la dictadura, acá mis padres dejaban hacer reuniones clandestinas de mi tío y sus sindicatos. Siempre estuve orgullosa de ellos. Después Eduardo dice, hubo una película en los años 80 que se llamó Pra Frente Brasil, para el Frente Brasil. Mostraba la dualidad de la alegría del Mundial de los 70 mientras torturaban en el mismo momento. Bueno, exacto. Sí. Porque es justo esa época, ¿no? Yo pensaba, mirá, esto es cuando Brasil gana el Mundial. Es un poco pasadito, ¿no? Eso se ve mucho, No. ¿sabes en dónde? Perdón. En la serie de Máxima. Ajá. Mientras ella crece y está yendo a la escuela y todo eso, y todo es felicidad y el fútbol y no sé cuánto, y ellos están alentando, por otro lado está Videla. matando a todo el mundo, y así muestran Fábrica Olivetti, que quedaba Sí, re sí. cerca de la casa de ella, y como ellas estaban todos así, y del otro lado torturando. Ay, qué horror. Bueno, Silvia decía que no seas malo, que tiene jóvenes 59 años. Santi, hay gente que niega la barbarie nazi y no querés quienes nieguen las dictaduras que sufrimos. Rosana dice, Santi, ¿puede ser que en ese episodio que Bolsonaro le dedica al torturador interventor, otro lo escupió y después cuando ganó Bolsonaro se tuvo que ir de Brasil? Historias de esas habían pila. Susten y...
No, esto no. Marcela Romero, che Santi, ¿por qué la criticaron tanto a la película en Brasil? ¿Habrán sido los bolsominions que la criticaron? Muy probablemente. Yo la verdad que no conozco tantas críticas en Brasil, pero en Brasil seguramente hay mucha gente. Yo reitero, ¿no?, que Bolsonaro perdió por muy poquito. Claro. Y esa gente lamentablemente debe ser negacionista, no solamente de la dictadura brasileña, ¿no? Sí. Negacionista del cambio climático, de la pandemia, de todos, negacionista en todo, ¿no? Andrés dice, vi la película la semana pasada, me encantó, aunque salí del cine con un nudo en la garganta y con tremenda sensación de impotencia. Me resultó muy cercana, ya que esa historia se podría haber dado en cualquier país del Cono Sur. Esa historia se repitió incontables veces en nuestro país y es imposible no relacionarla con situaciones similares vividas por amigos o familiares. Y Javier decía, vi la peli sin exageraciones, pero dura y real, como para que se enteren los ingenuos. Sí, y bueno, eso ayuda mucho y hay un momento en donde ellos pueden darle un cierre a esta historia, sí, ¿no?, que es clave y que sirve para empatizar un poco con la gente que sigue buscando a casos familiares, ¿no? Darle ese cierre, esa sensación que experimentan ellos muchos años después de que vieron por última vez a su papá, ¿no? O a su esposo. Es una sensación que debe ser única y debe ser tremendamente ambigua, pero es necesaria. Sí. Por eso es tan necesario que sigamos buscando. Y que se sepa dónde están. Y que se sepa dónde están, ¿no? Por más verdad y por más justicia, porque en realidad la gente que... Yo entiendo que hay gente que dice que hay que dar vuelta a la página, que ya está, que pasaron 50 años. Yo sé que hay gente que piensa así, pero no vamos a tener una democracia sana, obvio, ¿no?, sin que haya una verdad absoluta sobre lo que sucedió en aquellos años, porque hay un tema que se dice poco, que fue el Estado el responsable. Sí. Claro, obvio. ¿No? Los que nos tenían que cuidar fueron los que hicieron eso. Ni que hablar. Bueno, espectacular la columna de Santi. Y en un todo por la misma plata, absolutamente cinematográfico, porque nos vamos a la tanda, pero cuando volvamos, en el centro de nuestra mesa va a estar mi querido Pablo Stoll para hablar del tema del verano.